Cuando comience la discusión en diputados de la reforma de la Seguridad Social, Cabildo Abierto insistirá en introducir una serie de modificaciones. Esos cambios serían el aumento de la edad de retiro, la cantidad de años que se toma para hacer el cálculo de la tasa de reemplazo, la posibilidad de que las AFAP puedan invertir en el exterior y la agencia reguladora. Además, buscan introducir un debate sobre el tema de las certificaciones médicas. Algunos de esos aspectos que Cabildo Abierto pretende cambiar fueron rechazados por Rodolfo Saldain y calificados como inviables por integrantes de la coalición de gobierno. Vamos a profundizar en estos temas recibiendo en nuestra entrevista central a Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto. Perrone, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación. El gusto es nuestro. En primer lugar, Perrone, ¿cómo evalúa hoy el trabajo que ha generado la coalición de gobierno, tanto en la comisión de expertos como hasta ahora el trabajo en el Senado para llevar adelante esta reforma de la Seguridad Social? ¿Cómo evalúa el trabajo en general? Yo creo que el trabajo ha sido bueno. El de la comisión de expertos tuvo un tiempo importante. Hubo una integración, entiendo yo, de todos los actores sociales, de todos los partidos políticos que pusieron allí sus representantes para llegar a un diagnóstico. Fue un trabajo muy transparente. Uno lo que quiera saber de ese trabajo puede entrar en la página web y encontrar ahí toda la información que nosotros la venimos usando. Y bueno, la discusión en el Senado, entiendo yo que por los tiempos y la fecha en lo que se dio, por ahí fue acotado. Y eso tiene que ver con un pensamiento que nosotros tenemos de la reforma, que primero no es una reforma integral y que también el tiempo de discusión es poco, porque los tiempos son muy ajustados. Si bien... Pero los tiempos en este caso se los autoplanteó el propio gobierno. ¿Por qué fue por ese camino en todo caso? Yo entiendo que los tiempos ajustados mucho tiene que ver con la pandemia. Durante mucho tiempo de este gobierno estuvimos dedicados a la pandemia y creo que hicimos lo correcto, no había otra cosa que hacer. Ahora, pasado ese tiempo, se quiere acelerar en este tipo de trabajo, de proyectos, de reforma que nosotros entendemos que sí son necesarias para el país, pero también tenemos poco tiempo para el tratamiento, porque se nos viene la última rendición de cuentas para poder incrementar gasto y ya después el año que viene entramos en año electoral y ya no se pueden hacer este tipo de modificaciones o reformas. Por eso los tiempos son ajustados. Más allá, la gente puede pensar, pero pueden reunirse más veces, tener más tiempo para trabajar. Yo creo que tiene que ver con los conceptos de la discusión, de que si realmente esta es la reforma de seguridad social que necesita nuestro país, o si hay otros aspectos de fondo que podamos discutir. Uno de ellos, que sin duda es una discusión muy amplia, es que si la seguridad social se tiene que financiar pura y exclusivamente con el aporte de los trabajadores. Esa es una discusión que yo creo que hay que darla, que no se está dando en esta reforma de seguridad social, porque en esta reforma de la seguridad social lo que viene es un nuevo sistema de financiamiento para darle viabilidad a través de los aportes. Pero bueno, el mundo del trabajo va cambiando, la tecnología avanza. Creo que Uruguay no está preparado para el avance de la tecnología en el mundo del trabajo. Y por ahí, ¿por qué no poner en discusión que parte de la seguridad social se financie de otra forma? Hoy, en los hechos, se está dando, porque del déficit de los 600 millones de dólares que tiene el BPS, creo que el último fueron 562 millones, están saliendo de rentas generales. Entonces, indudablemente se está financiando de otro lado que no es directamente del aporte de los trabajadores. Le comencé preguntando por el proceso de trabajo, porque cuando el Poder Ejecutivo presentó el anteproyecto, luego los partidos políticos, aquellos que integran la coalición de gobierno, pero también el Frente Amplio, pudieron acceder a ese texto y devolvieron al Ejecutivo, a Saldain, algunas modificaciones. Las modificaciones que hoy Cabildo Abierto pretende introducir en esta etapa del debate, ¿ya incluían en aquel trabajo que se entregó sobre fines de año pasado? Ese trabajo que se entregó, bueno, primero fue la presentación que se hizo Saldain, ¿se acuerdan? En la residencia de Suárez, habíamos muchos legisladores, no fue un espacio tampoco de intercambio, de opiniones, era lo primero que estábamos recibiendo. El punto central que entiendo que se debe haber presentado ahí, que lo deben haber presentado los asesores de Cabildo, entiendo que tienen que ser con estos mismos cambios. La realidad es que este proyecto hasta ahora no ha tenido una apertura de quienes lo han presentado de poder introducir cambios, ¿no?
Entonces, bueno, nosotros eso lo vemos de alguna forma un poco negativo, ya de antemano no aceptamos cambios. Eso creo que no le hace bien primero al tratamiento del proyecto, de la coalición y cómo se está llevando adelante, porque si ya de antemano en la discusión me dicen, miren, este es el proyecto, las propuestas de Cabildo Abierto no las vamos a llevar adelante, ya es como que vamos a entrar a la cancha a un partido que no es la mejor manera. Nosotros vamos a ir a la discusión, vamos a insistir por los cambios y después, bueno, se terminará evaluando dentro del partido qué es lo que acompañamos y qué es lo que no acompañamos. Usted plantea que no ha habido suficiente apertura, pero cuando se presentó el anteproyecto y luego los partidos generaron algunos puntos en particular, el Partido Colorado, por ejemplo, recuerdo en algún caso algunos aspectos que ellos plantearon se los tuvieron en cuenta. ¿No fue así entonces para Cabildo Abierto? Lo que pasa es que los cambios reales que se puedan introducir se van a dar en la discusión parlamentaria y a la hora de alguna forma en el intercambio entre los partidos cuando llegue la hora de la votación. Yo no tengo claro qué fue lo que le llevaron al Partido Colorado. La verdad que no lo recuerdo. Pero nosotros enfocamos la discusión sobre estos temas cuando llega la hora del trabajo en comisión y cuando llega la hora de la votación. Porque en el principio, bueno, sí, las opiniones son bienvenidas, podemos escuchar, podemos ir buscándole la vuelta, pero la realidad es la realidad y es el trabajo en la comisión y la votación. O sea que el acuerdo que se haya podido conseguir entre los partidos que integran la coalición de gobierno previo a la discusión parlamentaria de ninguna manera ata a su juicio lo que pueda ser el resultado de la votación dentro de las comisiones parlamentarias. Lo que pasa es que el principio del acuerdo es lo que dice el compromiso por el país, que hay que ir hacia una reforma. Después hay que ver, bueno, hacia cuál reforma vamos. Estuvimos de acuerdo que hay que impulsar una reforma, que hay que impulsar cambio para hacer sustentable la seguridad social. Uh-huh. Ahora, después entramos en los detalles, en lo profundo, cuáles son los cambios. Y es ahí donde estamos llevando adelante las propuestas. Uh-huh. Bien, yendo justamente a estos cambios que ustedes pretenden introducir, con el primero, que es en base a la modificación de la tasa de reemplazo, ¿por qué entienden que como está hoy escrito en la reforma, sería mejor modificarlo? En realidad, bueno, ir a los 25 años uh-huh. de aporte del trabajador para hacer el cálculo de lo que después termina siendo el sueldo de la jubilación, uno está yendo casi a los inicios de trabajo de la persona. Uh-huh. Y por lo general, los inicios del trabajo de la persona son sueldos bajos, sueldos uh-huh. mínimos, y ahí los aportes son pocos. Entonces, cuando se hace el cálculo y se divide entre los 25 años, nosotros entendemos de antemano, y siempre lo aclaro, esperemos que se dé la discusión y que vengan a convencernos y que nos den la explicación que ellos entienden, pero nosotros entendemos de antemano que el cálculo jubilatorio termina siendo menor a como se da en el sistema actual. Entonces, bueno, nosotros queremos dar esa discusión. Si es esa discusión, nosotros en principio no estamos de acuerdo con esto, por eso lo estamos planteando públicamente. Vamos a tener la reunión de coalición para antes de empezar a tratar el proyecto, para plantear oficialmente. La discusión se ha dado por los medios públicos y a mí me parece bien que se dé así porque es la forma que la ciudadanía se entere de cuáles son las diferencias. Yo no soy de los que me gusta ese trabajo político de decir nos encerramos, decidimos, salimos y explicamos. Está bueno que la gente sepa cómo se dan las cosas y cuáles son las diferencias que tenemos. Así que bueno, ahí lo vamos a plantear. Si se va a 25 años, a nosotros, lo que nosotros entendemos es que la jubilación termina siendo menor que con el cálculo actual. Ahora, lo que se plantea con respecto al tema de la tasa de reemplazo, es cierto que cuando uno comienza su vida laboral se supone que va escalando salarialmente conforme pasen los años. Pero se plantea aquí 35 años de trabajo y la tasa de reemplazo se calcula para 25. O sea, los 10 primeros años de la vida laboral quedan por fuera. ¿No lo convence ese argumento? De todas formas, aunque quede por fuera los 10 primeros años, igual estamos yendo 25 años para atrás, cuando hoy hay otra fórmula que son los 10 mejores años o los 20 mejores años de aporte. Entonces estamos yendo hasta 20 años. ¿Son los 10 últimos o los 20 mejores? O los 20 mejores, exactamente. Que ahí hay un detalle que no se está discutiendo públicamente, que para nosotros es algo sustancial en esta discusión.
es la gente hoy se está jubilando por los mejores 20 años o por los últimos 10 años. No sé si soy claro la consulta. Que esa es la principal pregunta que nosotros vamos a hacer a BPS cuando vaya. Se lo vamos a hacer a BPS y se lo vamos a hacer. Yo justamente ayer hacía las consultas porque no veía en el listado de delegaciones si iba a estar el Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Social, que ellos también nos van a aportar muchos datos. Entonces creo que ahí en esa pregunta nosotros vamos a tener material para poder tener una mejor decisión. El otro tema que plantean también, que es neurálgico dentro de la reforma que se plantea, es el aumento de la edad de retiro. ¿Cuáles son las salvedades que quiere hacer Cabildo Abierto con respecto a este aspecto de la reforma? Nosotros ahí tenemos las diferencias, es en cuanto a qué clase de trabajo hace la persona. El trabajo físico, ¿no? Hay trabajos duros, por ejemplo, la construcción está afuera, pero hay otros trabajos, la industria frigorífica, que no es lo mismo trabajar hasta los 59, 60 años que trabajar hasta los 65 años. Entonces, bueno, ahí pueden haber dos caminos, o dividir por sectores, que ya ahí entraríamos sí en una discusión bastante más compleja, a ver qué sectores entrar o no entrar. Lo otro es que se cuantifique diferencial, trabajar 5 años, computar 6, eso podría ser un ejemplo. Pero ahí tenemos que tener la discusión también en la comisión para que cuando las distintas delegaciones vengan y nos digan, che, el problema que tenemos con el trabajo de una persona hasta los 65 años físicamente es este. Entonces me parece que poner todo a 65, me parece que ahí nos estamos metiendo en un problema que nos va a venir el problema en el futuro. Por eso hay una realidad. El promedio de jubilación hoy es 63 y medio, 64 años. Muchas veces la gente cuando se va a jubilar dice, con esto no vivo, y sigue trabajando. Igual 63 es el promedio, todavía no tenemos claro por rubro de actividad cuál es el promedio de jubilación, ¿no? Sí, exactamente. A ver, en el ámbito público muchas veces se dan que trabajan hasta los 70 años. Entonces, bueno, la persona que está sentada en una oficina de repente sigue trabajando. Ahora el que hace el trabajo físico duro, no puede. Entonces, bueno, ahí se necesitan datos que la verdad la gente podrá estar escuchando y dirá, pero Perrone, usted no tiene esos datos. En los tiempos que hemos estado de discusión en esto, yo he intentado, pero es imposible meterse en las taquigráficas de la discusión en el Senado, pero leer todo, la verdad que es bastante difícil porque lleva su tiempo. Pero bueno, esos son los datos que nosotros entendemos que necesitamos para seguir el tratamiento y ver si podemos llegar a este tipo de acuerdo en cuanto a la de retiro. Ahora, estos dos aspectos que ustedes plantean introducirle cambios, que sería la tasa de reemplazo y la edad de retiro, son cuestiones neurálgicas de la reforma de la Seguridad Social. No entiendo, porque además ya Saldain ha rechazado algunos aspectos de esto. ¿Ustedes no entienden que de alguna manera se termina perforando la reforma previsional propuesta si se introducen cambios como justamente variar la edad de retiro para más de lo que ya está previsto o cambiar justamente los criterios de la tasa de reemplazo? Nuestra idea no es perforar la reforma, es mejorarla, ¿no? Entonces, bueno, ahí nosotros también estamos hablando de otro tema y sin irnos de la reforma, ¿no? Que yo creo que el país primero tiene que ir a una reforma tributaria y de ahí lograr tener los fondos que hoy los tiene para poder seguir financiando desde renta general en lo que es la seguridad social, como se viene financiando ahora, y tener mayor tiempo de discusión y buscar una mejor reforma que sea realmente integral, porque nosotros entendemos que esta no es integral. Pero bueno, ya ahí cuando me dicen cómo sería la reforma tributaria, y bueno, nosotros estamos insistiendo en revisar el gasto tributario en Uruguay. El gasto tributario, para la gente que no se escucha, es lo que el país deja de cobrar en impuestos por exoneraciones, ya sea a las grandes empresas, a todo tipo de exoneraciones que el país da, que es un monto muy importante, porque estamos hablando de más de 3.000 millones de dólares al año, cuando el déficit del BPS son 562, creo que fue el último. Entonces, bueno, hay espalda para lograr una reforma tributaria, afinar un poco donde no estamos recaudando justamente, y seguir financiando esto hasta que logremos una reforma integral que estemos todos contentos y que sea de todo el sistema político, porque hoy la realidad es que esta reforma todo indica que no va a ser una reforma que todo el sistema político vaya a apoyar. Pero repito, nuestro trabajo, nuestra impronta en esto es mejorar la reforma y no perforarla.
Bien, en esa misma línea de cambios también Cabildo tiene algunos reparos con el tema de que la caja notarial esté incluida también dentro de la reforma allí. Cabildo Abierto pretende que la caja notarial, al no tener déficit, tenga un tratamiento distinto. ¿Cuál es la idea allí? ¿El planteamiento va a ser tratar de sacar la caja notarial de cómo está planteado ahora, de que todas las cajas converjan hacia un mismo sistema? Ese es un planteo sí que hemos recibido de la Caja Notarial. La Caja Notarial ha dicho, bueno, nosotros siempre nos manejamos bien, no tenemos problema, ¿por qué tenemos que entrar en esta reforma? Ese es el planteamiento de antemano que nosotros hemos recibido. Después, bueno, hay otras cajas que también están con sus temas, así que bueno, habrá que puntualizar caja por caja y ver cuál es el ámbito y el espacio de negociación que tenemos dentro de la coalición o también con la oposición para ver qué hacemos con este tipo de situaciones. Nosotros sabemos que si nosotros nos oponemos a que la caja notarial entre y también se opone la oposición, bueno, no estarían los votos, claro. Pero hay que ir a la discusión. Hay que ir a la discusión para ver el espacio de negociación que hay, cuáles son los planteamientos más concretos de la caja notarial. En principio nosotros hicimos las cosas bien, porque vamos a entrar en esta reforma para solucionar otros temas. Hay que ir a discutirlo en la comisión. Yo ya tengo reuniones pedidas de la caja notarial y también nosotros tenemos que hacer un poco el clearing, como he dicho, con los senadores nuestros para ver cuál fue el avance. Si bien nosotros tenemos un documento de los principales avances, pero después hay decisiones políticas que hay que ir tomando. Ahora, de vuelta, el hecho de que esto se plantea como el sistema previsional común, el hecho de que puedan existir voces que apoyen que la caja notarial, una de las cajas de retiro, no se incluya dentro del sistema, ¿no terminaría siendo perforar de alguna manera el espíritu que persigue la norma de generar un solo sistema previsional? Aunque tenga sus razones la caja notarial, que las debe tener. Sí, bueno, lo podemos definir con el término que entendamos, pero a mí el término perforar me significa algo, te lo voy a trancar y no, nosotros queremos mejorar. Alterar, podemos usar otro verbo, digamos, pero no se altera de alguna manera el espíritu que persigue la reforma al dejar una caja por fuera, porque esta caja pretende o plantea que tiene diferencias con respecto a otra que sí son totalmente distintas. El espíritu de la reforma, si a mí me dice usted me pregunta cuál es el espíritu de la reforma, yo lo que veo en esta reforma es una mini reforma donde lo que se cambian son la cantidad de años de trabajo y el cálculo de la jubilación en los aportes. Porque todo lo demás entiendo que no significa grandes cambios, ¿no? La caja notarial, ellos han dicho eso. Entonces, bueno, ahí nos falta también saber la parte desde el Ejecutivo, y será la explicación que vaya a dar Saldain como presidente de esta comisión de la reforma, de por qué incluir la caja notarial. Y ahí nosotros tendremos que evaluar, ¿no? Y ahí tendremos que tomar la decisión. Ya digo, va a ser una decisión principalmente política, porque estas son decisiones políticas, es decir, acompañamos esto o no lo acompañamos, y escuchar a las partes. Pero en principio lo que nosotros tenemos es ese planteo de la caja notarial. Uh-huh. Hay otro aspecto de lo que plantea Cabildo Abierto con respecto a estas posibilidades de cambios en la reforma de la Seguridad Social, que tienen que ver con la posibilidad de inversiones de parte de las AFAP. Allí usted ha marcado justamente que tiene miedo de que en algún momento cambien las relaciones políticas, digamos, y que las AFAP se le permitan cierto tipo de inversiones de más riesgo. Ahora, la norma que fue aprobada en el Senado efectivamente y estrictamente no plantea eso, no da la posibilidad para eso. ¿Qué cerrojo más quisiera usted echarle al asunto para que se quede más tranquilo? Si lo da, porque ahí lo que dice la reforma es que, bueno, deberán ser, en cuanto a la colocación de bono en otro país, de tener probada alta calidad crediticia. Alta calidad crediticia. Ahí, por ejemplo, no está explícito, que lo podemos agregar, que también tengan grado de inversor. Entonces, bueno, es una forma de asegurar. Ahora, la alta calidad crediticia la dan las calificadoras, ¿no? Entonces, hay un ejemplo que pasó en Colombia hace un tiempo, que lo tratábamos en una cumbre de Eurolat este año fue a principio de año, que Colombia tuvo un gran problema porque una calificadora le daba bien y otra le daba mal y no pudo acceder a crédito. Entonces hay que ver cómo son las calificadoras. ¿Y quién dice que mañana no vamos a nombrar ningún país? Algún país que hoy anda mal, que tenga afinidad ideológica, como se viene dando ahora algunos temas en la región,
alguna calificadora le dé mejor y digan, che, vamos a comprar bonos acá o a invertir acá porque tal calificadora dice que tiene capacidad crediticia. Ahora, ¿cuál es la calificadora? No, ahí no se explican cuáles son las calificadoras. Usted sabe que las empresas crediticias o las inversiones de riesgo se miden básicamente por 2 o 3 agencias, Fitch, Standard & Poor's y Moody's. No hay más que puedan decirle, sí, vaya a poner bonos, comprar bonos de Venezuela, por ejemplo. Tiene razón en lo que usted dice, pero eso no lo dice y queda abierto en la redacción. Ahora, inversiones de riesgo para tener mejor rentabilidad. Los uruguayos estamos dispuestos a que el dinero del aporte de los trabajadores para su jubilación se invierta en inversiones de riesgo. O sea, me parece que no está del todo garantizado, ¿no? Y yo no sé si está bueno que el país acepte eso. Lo que dicen las AFAPs es, nosotros queremos aumentar la rentabilidad, por eso necesitamos hacer otro tipo de inversiones. El 70% de las inversiones de las AFAPs se da en compra de bonos en Uruguay. Después hay otros que son, creo que en la construcción o algo de eso, pero no tengo detalle. Entonces, bueno, ¿estamos dispuestos a que las AFAP puedan ir a invertir afuera en inversiones de riesgo para tener mejor rentabilidad? Si estamos dispuestos, vamos a achicar el margen de error, vamos a agregar algunas cosas más, como por ejemplo, le decía, del grado inversor en la redacción. Pero en principio la redacción nosotros entendemos que da lugar a otras interpretaciones que pueden llevar a otro tipo de inversiones, que mañana puede pasar, la afinidad ideológica, esto que está pasando ahora, Lula en Argentina proponiendo una moneda común y quien dicen que mañana las AFAP vayan, no sé, cerremos bien el círculo para no claro, tener que pero cometer justamente errores. La norma no permitiría eso. Una AFAP no podría ir a invertir hoy en Argentina, por ejemplo, ni tampoco en otros mercados de riesgo. Cuando se dice inversiones de riesgo, en cualquier caso tienen que tener una altísima evaluación crediticia de esas agencias inversoras. Esas agencias no las nombra lo que vino votado del Senado. Si esas 3 son las agencias, vamos a dejarla por escrito. Pero no dejemos a la libre interpretación, porque mañana va a venir otro en la unidad reguladora, si cambia el gobierno, y va a decir, acá no dice que son estas 3. Yo tengo esta que es una de las que certifica la alta credibilidad de tal lugar o la capacidad crediticia. Y como no lo dice, lo puedo hacer. Entonces, cerremos bien el círculo. Vamos a dejar bien atado el tema para que después no me señale dentro de 10 años, Perrone, vos votaste esto y mira lo que pasó. Entonces, bueno, es tranquilidad para todos. Estamos hablando de los aportes de trabajadores para la jubilación. No estamos hablando de que el país, va a hacer una inversión en otro lugar. Me parece que es un tema sensible que tenemos que dejarlo bien claro. Perrone, el texto también plantea la posibilidad de la creación de una agencia reguladora. Allí también hay algunas discrepancias con respecto a esto, sobre todo desde lo que tiene que ver con lo que serían la asignación de cargos políticos dentro de esta agencia reguladora. ¿Están pretendiendo que la agencia no exista o la idea es que quede bien claro, por ejemplo, como decía, que no quede a libre interpretación de cómo puede ser la distribución de cargos en esa agencia? O sea, ¿cuál es la idea allí? Ahí el primer punto es que no sabemos si es constitucional crear esa agencia. Porque hay un artículo en la Constitución, creo que es el 195, que dice que el BPS será quien regule y atienda todo lo que es los servicios de jubilaciones, pensiones, o sea, nada debería estar por encima del BPS. Esta agencia está por encima del BPS. Me ha llegado información que, que ante consulta con constitucionalista, se podría crear, se puede crear. Entonces, vamos a ver qué es lo que va a hacer la agencia, cómo va a funcionar, cómo se va a financiar, cuál va a ser la incidencia que va a tener. Y ahí ver hoy lo que viene, que son 3 miembros, pases en comisión, que se va en designación por el presidente con venia del Senado. Primero salgamos del primer punto, ¿es constitucional sí o no? Después de eso avanzamos a lo segundo. Y por ejemplo, BPS no podría ser dentro de BPS no podría estar este organismo ya de Contralor para no crear una agencia Sí, yo entiendo que sí. Lo que pasa que ahí lo que algunos dicen
es que BPS también es juez y parte, con las AFAPs. Pero bueno, veremos o intentaremos que no se cree un aparato burocrático que termine con costos importantes para el país. Otro de los planteamientos que yo he tenido es que en este caso, en la creación de la agencia reguladora, no hay participación social. Bueno, nosotros el reclamo lo recibimos, todavía no está la representación de los trabajadores, de los empresarios. Como así ocurre en el BPS. Como así ocurre en el BPS. ¿Tiene que estar o no tiene que estar? Hagamos la discusión, definamos y vemos. Yo en principio, como no tenemos claro cuál es el funcionamiento de la agencia, cómo se va a armar, son consultas que hemos recibido, que nosotros las tenemos arriba de la mesa y veremos cuál es la decisión. Para cerrar este capítulo, Perrone, hoy, tal cual están las cosas, cuando comience la discusión ahora en el mes de febrero, y si no hubiese cambios en el proyecto tal cual llegó del Senado, ¿los votos de Cabildo Abierto para aprobar el proyecto están? Nosotros no lo podemos definir hoy. Como se viene dando el tema, todo encamina que vamos a ir a una discusión intensa dentro del interno. Esa es la realidad. Nosotros venimos siguiendo, como entiendo que también vienen siguiendo nuestras exposiciones públicas. Nosotros venimos siguiendo las exposiciones públicas también que se están dando desde otros actores, y venimos en consulta con nuestros diputados y también con los senadores. Hoy Cabildo Abierto pretende modificar estos artículos, como también certificaciones médicas, que no sé si lo íbamos habla. Pero bueno, nosotros vamos con una postura firme. Esto es política, hay que hablar, hay que buscar el consenso, hay que negociar, así que ahí veremos cómo se da. Pero en principio nosotros estamos firmes a intentar estos cambios. ¿Ustedes se autoimponen ese mismo límite que de alguna manera estableció el presidente de la República, que esta discusión debería estar zanjada para Semana Santa? Bueno, en realidad lo de Semana Santa viene por lo que hablábamos hace unos segundos, porque después se viene la rendición de cuentas y difícilmente se vaya a dar una discusión en paralelo de este tipo de reforma, en lo que se está planteando la rendición de cuentas. No hemos hablado nosotros de los límites internamente, lo que sí digo que el tiempo es poco para tratar este tipo de reforma. O sea, sabiendo que la discusión comienza en febrero, cuando de alguna manera se levante el receso parlamentario y está ese límite autoimpuesto, digamos. Lo que pasa que acá se dice no, porque vinieron tantas delegaciones. Si vienen las delegaciones, yo como legislador estoy ahí sentado, viene la delegación, expresa todo lo positivo o lo negativo, se van, entra otra delegación. Ahora, el proceso que nosotros tenemos entre delegación y delegación para hacer el análisis, para averiguar, para informarnos más y tomar la determinación, es poco. Es poco, porque se va una delegación, entra otra, y entonces nosotros ahí escuchamos y tomaremos nota. Pero de ese escuchar y tomar nota al después cerrar una idea o tener en claro cuál es el camino, hay un proceso que no se está haciendo, que es el de averiguar, el de trabajarlo más, el de profundizar. Ahora, Roxana, le voy a preguntar por las certificaciones, pero quería cerrar este tema de la reforma con dos preguntas, o mejor dicho, con una sola, contenida en dos tramos. Usted calificó esto como una mini reforma, esto que se está emprendiendo ahora, y plantea, entre otras cosas, dos cambios que serían justamente lo de la edad de retiro y la tasa de reemplazo. El Frente Amplio ha dicho que esta es una reforma de jubilaciones y pensiones y no una reforma integral de la seguridad social. La primera es si comparte ese término. Y la segunda es si, persiguiendo esos cambios que busca Cabildo Abierto, de alguna manera aquello que busca la reforma, que es de alguna manera paliar el déficit que hoy existe, igualmente se conseguiría. Pero paliar el déficit. ¿Podemos seguir paliando el déficit de rentas generales? ¿Por qué no? Eso nadie lo ha dicho. ¿Por qué no podemos seguir paliando el déficit de rentas generales hasta tener la reforma que conforme a todos? ¿No? Sí, ahí cabría la pregunta de si existe esa reforma. Porque si existiese una reforma que conformara a todos, la podría haber hecho como ya el ministro Astori había planteado desde el arranque hace varios años, que había que ir hacia una reforma. Ahí está, claramente. Lo planteó Astori, lo planteó Mujica, pero las discusiones hay que darlas. Y esas discusiones, todos tenemos claro que van a llevar tiempo, que llevarán 5 años, llevarán 10, capaz que lleva más.
porque son el avance de la tecnología y la transformación del trabajo va a una velocidad impresionante. Entonces, los tiempos de discusión para llegar a ese tipo de consenso, entre todos, sin duda, capaz que no llegamos, capaz que no vamos a llegar nunca. Y entonces, no pudiéndonos llegar con esta reforma sobre la mesa. Y bueno, está la reforma sobre la mesa, pero nosotros los cambios lo estamos pretendiendo. Lo que no nos han dicho, insisto, es decir, no podemos bancar más de rentas generales. Eso no ha estado. Entonces, si a mí me dicen no podemos bancar más de rentas generales, yo ahí le digo sí pueden, porque tienen que ir a la reforma tributaria. Tenemos el doble de gasto tributario que América Latina. O sea, Uruguay exonera en impuestos el doble que el resto de los países de América Latina. Entonces, tenemos lugar a revisar el gasto tributario y tener dinero para bancar el déficit del BPS. Uh-huh. Entonces, lo que pasa, ahí no meteríamos en otra discusión acerca del tema del gasto tributario, las compensaciones tributarias para venir a invertir en una economía que es más chica que cualquiera de la de Sudamérica y la capital más austral de toda América, ¿no? Sí, está bien, pero hay cosas que nosotros pretendemos que nos escuchen, que yo voy a intentar en esta discusión, en el gasto tributario. Yo soy un inversor, yo voy a reformar esta oficina, este edificio, cambio las ventanas, voy a pintar, compro un mueble, computadora, y en el medio del proyecto compro un vehículo alemán, póngale la marca que quiera, porque en los proyectos de inversión, la reconversión energética tiene exoneraciones. Entonces reformo una oficina, un edificio, compro un vehículo alemán eléctrico de $200.000 y lo meto adentro del proyecto de inversión y me ahorré los impuestos. Entonces no vamos a revisar eso, vamos a dejar que siga pasando eso y que todo lo que firman los proyectos de inversión en el Ministerio de Economía lo ven pasar y ninguno dice nada. Entonces, esto está armado para decir cambio 2 ventanas y me compro el auto de $200.000. Entonces, yo creo que en algún momento van a tener que salir a decir, che, esto lo estamos haciendo mal, tenemos que modificarlo. Y ahí no digo que solo con los vehículos eléctricos de $200.000 vamos a cubrir el déficit del BPS, pero como pasa eso, pasan muchas otras cosas. Yo lo dije en una discusión en el Parlamento, en la interpelación por el caso Alfie. Exoneramos de impuestos la importación de pelotas de golf. Entonces, ¿el mundo del golf no puede pagar impuestos sobre la importación de las pelotas? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Dimos la discusión, le bajamos el IVA al asado, ¿se acuerdan? Los 10 puntos de IVA al asado. Ahora, hay gente que no podía pagar el IVA al asado. Ahora, gran parte de la población, la de mayor poder adquisitivo, puede pagar el IVA al asado. Entonces, como tenemos un IVA transversal, que nosotros estamos diciendo tenemos que ir a un IVA personalizado, se beneficia un montón de gente y eso está dentro del gasto tributario, que son los impuestos que se dejan de cobrar. Yo creo que ahí hay que revisar. Bien, Perrone, bueno, brevemente hablar un poco también de lo que pretenden con las certificaciones médicas. Allí el BPS tiene un déficit de casi $200 millones de dólares por certificaciones, lo decía una crónica del diario El Observador. ¿Cuáles son específicamente allí? ¿Qué es lo que pretenden instalar dentro de la reforma, o qué es lo que pretenden con las certificaciones médicas puntualmente? Sí, el último número fueron 250 millones, me parece, pero en época de pandemia no son los números que nosotros habituales que tenemos. Pero sí rondan el 30% del déficit del BPS. Te voy a ser claro, nosotros no decimos que todas las certificaciones médicas estén mal otorgadas, pero todos en Uruguay sabemos que se dan abuso, ¿no? Entonces, bueno, nosotros pretendemos en este trabajo, la reforma, trabajar con BPS. Ya hay algo nuevo que BPS presentó. Sí, aquí conversamos con Gabriel hace pocos días. Justamente le iba a preguntar si había habido conversaciones donde se cruzaran capaz que algunas propuestas, o si eran cosas como por separado, porque ya el BPS había querido incursionar también en este tema. Yo lo que entendí de esta reforma que impulsó BPS ahora, estos cambios, es que hay la historia clínica la van a poder ver a la hora de entregar las certificaciones. Ahora, eso no impide que igual se puedan terminar otorgando certificaciones sin el debido control. Yo creo que ahí hay que buscar la forma. Antes estaban los médicos certificadores, ¿no?
Ahora nos han dicho, bueno, no, pero los médicos no pueden ir a certificar. Una persona se certificaba, se quedaba en la casa porque tenía miedo a salir a que el médico certificador justo cayera y tuviera una sanción. Hoy no se está haciendo así. Había una diferencia, Montevideo era una forma, el interior era de la otra. Ahora la hacen los prestadores de salud. Yo no tengo muy claro el número porque no lo podemos medir tampoco. ¿Cuál es la cantidad de certificaciones médicas que se dan mal y las que se dan bien? Ahora hay informes interesantes. Yo el otro día estudiaba un informe de CEPAL donde en Uruguay distintos prestadores de salud entregan certificaciones con distinta cantidad de días a la misma enfermedad. Sí. Entonces, ahí tenemos que... Y yo lo primero que... cuando agarré el informe dije, acá está ACE arriba en la cabeza. No, ACE no está dentro de los primeros, y están todos los prestadores de salud. Entonces, bueno, ahí de repente tenemos que afinar trabajo y decir, bueno, ¿por qué no tener un protocolo de asignación de certificaciones con determinadas exámenes médicos, ¿no? El médico también dice, bueno, a mí viene y me dice, me duele esto, lo otro, tengo que entregar la certificación. Bueno, pero los médicos podrán constatar de la misma forma que BPS analiza situaciones de casos de gente que pide pensión por algún tipo de enfermedad, por invalidez, que es una discusión que hemos tenido con el BPS porque se están dando de baja varias, que supuestamente el famoso baremo, que se llama, que el baremo es la medición que le hacen médica para la evaluación médica para ver si la persona puede trabajar o no. El BPS ahí tiene herramienta. Bueno, de la misma forma que tiene herramienta para una persona que está con algún tipo de invalidez para poder trabajar y el BPS le dice, no, usted puede trabajar, de la misma forma que aplica el criterio para esas personas, que lo aplique para las certificaciones médicas en mayor control. Claro. Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. El agradecido soy yo. Estás escuchando Otra Mañana en Oriental 770 AM. Sentí Oriental 770 AM. Lo que siente mi país. Escucha el verano. Las olas. El aplauso al atardecer. Con Itaú tenés beneficios. 15% menos todos los días en restaurantes, librerías y espectáculos. Con tarjetas de débito Volar y todas las tarjetas de crédito Itaú. Y 25% menos